Muy buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Siempre es un privilegio, una bendición poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Y damos gracias a Dios porque en medio de una situación no planeada, no planificada, pues estamos conectados, ¿verdad? Es el lema, ¿verdad? Que aunque estamos lejos, pero seguimos conectados y es una bendición. Y más cuando nos conectamos para este tiempo tan precioso de adoración a nuestro Dios y después de ello abrir las Sagradas Escrituras y permitir que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Y es un honor para mí en esta noche poder compartir este espacio con nuestro hermano Abiel, ¿verdad? Un saludo muy cariñoso a nuestra congregación Comunidad Cristiana Vino Nuevo y hermanos de otras congregaciones que nos estén mirando. Hermano bien. Pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y un saludo para nuestros amigos y hermanos, ¿verdad? Familia Semilla de Mostaza. Pues aquí estamos listos para introducirnos una vez más al libro de Colosenses, continuando, ¿verdad? Con la enseñanza que nos impartió nuestro pastor Francisco hace unos días. Y bueno, creo que es tiempo de esperar a ver qué nos dice el Señor esta tarde. Amén. Muy bien, uno de los puntos que resaltábamos en la carta de Colosenses, así como en la carta anterior que estudiamos en la reflexión, fue la gratitud. La gratitud que Pablo expresaba a Dios por la vida de los lectores. Y esta gratitud venía en base a las noticias que él recibía, noticias siempre de cómo su amor se estaba reflejando, el amor de la iglesia se estaba reflejando a la comunidad, la fe de la iglesia. Entonces Pablo, cuando recibía estas noticias, hermano Abiel, siempre él expresaba al Señor una gratitud. Y algo que reflexionaba y que leía esta mañana en el devocional que acostumbro a leer del pastor Charles Stanley, hablaba que Pablo, a pesar de estar en una situación difícil, ¿verdad? A pesar de estar en prisión, no le estaba pidiendo a la iglesia que intercediera para que él saliera o que hubiera ahí un arreglo o algo así, no para que saliera de prisión, sino al contrario, ¿verdad? Su preocupación número uno de Pablo al escribir estas cartas es que la iglesia estuviera bien, que los creyentes se mantuvieran firmes, que los creyentes pudieran crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es algo que no ha menguado, ¿verdad? Como creyentes de este siglo XXI, necesitamos seguir orando y rogándole a Dios que nos permita conocer su voluntad. Y habíamos dicho, hermano Abiel, en el programa anterior, que hoy tenemos una diversidad de voces, ¿verdad? Claro, sí. Por todos lados, voces que si no ponemos atención, si no conocemos la Escritura, podemos desviarnos. Uno de los puntos, si me permite, hermano Abiel, uno de los puntos que estaba mencionando en el estudio anterior de la reflexión de Colosenses es que la iglesia siempre ha sido expuesta a enseñanzas que no están fundamentadas, y la iglesia de Colosenses enfrentaba ese problema. Y el daño más fuerte, ¿verdad?, que puede haber dentro de una iglesia es que dentro de la misma iglesia puedan surgir hombres, ¿verdad? Pastores, ¿verdad? Que pueden enseñar algo que no es bíblico. Y aquí se habían introducido una serie de enseñanzas que estaba afectando la base de los cristianos de tal forma que eran sacudidos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo les escribe esta carta para decirles dónde hay que fundamentarse. Así es, Colosas, como lo comentabas, tenía varios problemas, ¿no? Y una de esas eran las demasiadas enseñanzas ajenas o tergiversadas, por decir así, de Jesús. Recuerdo mucho esa parte donde decías que pensaban que Jesús no había creado todo lo que existe, sino que Dios creó a alguien y ese creó a alguien y ese creó a alguien más hasta que alguien creó todo lo que existe. Entonces, ahí se puede ver aunque están en la iglesia, aunque están perseverando en el camino, debemos de tener mucho cuidado de no caer en errores de ese tipo. Claro, y decíamos que una de las desventajas, disculpen si uso esta palabra, una de las desventajas que tenían los creyentes del primer siglo era que no tenían el acceso tan rápido, ¿verdad? No tenían el acceso como nosotros lo Así es, amén. tenemos, y eso daba pie
¿verdad? A que corrientes como la que menciona usted, ¿verdad? Pudieran estar allí en el ambiente y había una confusión dentro de los hermanos que aquí de Colosas, ¿verdad? Una de ellas era esa, ¿verdad? En cuanto a la filosofía griega, ¿verdad? Grecorromana que había en ese momento, ¿verdad? De que un Dios, ¿verdad? O el Dios había creado así a otras personas y sí, sucesivamente. Y esa enseñanza estaba bombardeando la iglesia. Así Otro es. punto que también estaba bombardeando la iglesia era el sector judaizante, que querían, ¿verdad?, que regresaran a los Viejos rudimentos. asuntos de la ley. Así es, marcaba mucho el asunto de la circuncisión y tantas otras cosas donde me encanta esta parte que compartías, porque en Cristo está completo todo. Claro. Jesús cumplió la ley y fuera de ahí ya no hay nada más que agregar en nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Y eso creo que es bien importante que lo cuidemos y lo mantengamos ahí porque podemos caer en error y que no nos pase lo que pasaba en la iglesia. Incluso podemos ver que los problemas actuales de la iglesia que mencionabas en la enseñanza pasada son muy similares a los que vivimos el día de hoy. La iglesia igual continúa con persecución de una manera u otra, falsas doctrinas, enseñanzas que aún en estos tiempos nos quieren hacer volver a la ley, ¿no? Como en algunas otras, en otras partes lo hacen. Entonces, cuán importante es saber que en Cristo todo se ha cumplido. Claro, y acaba de mencionar algo nuestro hermano, ¿verdad? Que la iglesia ha sufrido no solamente en los asuntos doctrinales, pero también ha sufrido esa lucha frontal por parte de las autoridades civiles o religiosas, ¿verdad? Me tomé el tiempo para buscar en unas estadísticas y dice que estas estadísticas de un ministerio que se llama Puertas Abiertas, dice que hay 245 millones de cristianos que sufren persecución. Ahora entiéndase que aquí cristianos se involucra a todos aquellos que de una o de otra manera está Cristo, ¿verdad? No necesariamente cristianos evangélicos, pero hay 245 millones de personas que de alguna forma están conectados con el Señor Jesucristo que sufren persecución y son países, y aquí tengo nombre y apellido, ¿verdad? Es Corea, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán. Son países donde personas, y me atrevo a decir esto, personas creyentes como usted y como yo, ¿verdad?, están sufriendo persecución por su fe. Entonces, esto siempre ha estado, ¿verdad? Pero en la actualidad, esta es la cantidad que este ministerio nos dice que están sufriendo creyentes por su fe. Así es, y bueno, ahí vienen esos países, pero también México, aún al sur del país, hay tanta intolerancia religiosa. Tenemos muchos amigos, hermanos que están allá en el frente de batalla en aquellas partes, aún batallando con eso, aún luchando, y creo que es algo que no se va a detener, ¿no? Pero de igual manera, yo me admiro mucho de cuántos jóvenes aún alaban, bendicen a Dios, porque Dios siempre mantiene un remanente, ¿verdad? Que independientemente de la persecución, independientemente de la situación, va a seguir perseverando buscando a Dios. Claro, y esta lucha que la iglesia puede enfrentar en este tiempo no ha variado en cuanto a lo que está a nuestro alrededor, porque la cultura, ¿verdad? Muchas de las veces la cultura que permea, que está a nuestro alrededor, a veces es tan fuerte que puede traer, si no estamos bien cimentados, puede traer confusión a la mente, ¿verdad? No solamente de los jóvenes, ¿verdad? A veces decimos, no es que los jóvenes, no, pero es a la mente de todos los creyentes que cuando no estamos bien fundamentados, el asunto cultural de una nación, ¿verdad?, puede ser tan fuerte que puede estar golpeteando la mentalidad del creyente si no estamos bien fundamentados en la palabra. Pero también el capítulo 1 nos habla de otros aspectos, ¿verdad? Veo ahí en sus notas que tiene otros puntos, hermano Abel. Sí, pues gracias por la invitación, ¿verdad? Y la verdad, pues, es un libro que marca mucho la vida cristiana y sobre todo la mía, y quisiera compartirte el primer punto Por favor. que tomé, y es en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y sigue continuando el 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Y bueno, el primer punto que marqué aquí, le puse el viaje de la voluntad de Dios. Yo soy una persona que por lo regular me gusta mucho, escucho alguna frase y me gusta apuntarla al final de mi Biblia. Y puse una que dice que el hombre que camina con Dios llega siempre a su destino. Esa frase la escribí yo creo que hace unos 10 años o poco más. Y al ver al apóstol Pablo diciendo que él era un apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, me hace ver y recordar cuando empezó Pablo a seguir en realidad la voluntad de Dios, porque mucho tiempo él fue perseguidor, él estuvo sobre la iglesia, persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, torturándolos, pero tuvo un día un encuentro con Jesús. Y entonces, a pesar de que él era un judío que cumplía la ley y que pensaba, yo porque estoy casi seguro que él pensaba que él hacía la voluntad de Dios al seguir a la iglesia, no fue hasta el momento que tuvo ese encuentro con Jesús que él se dio cuenta que no estaba haciendo lo correcto. Y empezó entonces a caminar. Y hay algo que cuando Jesús habla con él, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la primera instrucción que le da, pues ve a este pueblo, alguien va a orar por ti para que se te quite tu ceguera. Y él desde ahí empezó a hacer la voluntad de Dios. Yo siento que ahí fue donde Pablo empezó a caminar en lo que Dios realmente tenía para él. Porque podemos a veces encontrarnos en la iglesia. Hace unos días compartí un devocional de las reflexiones que comparto yo ahí. Y decía que hablaba sobre Judas, que cómo Judas estaba cerca de Jesús, mas no estaba con Jesús. Él era parte de los 12, mas no hacía la voluntad del Señor. Y en este caso creo que el apóstol Pablo nos deja un referente muy, muy claro en que en nuestra vida, en este viaje que tenemos que andar en la voluntad de Dios, porque podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. Claro. Retomo lo que dice el hermano, ¿verdad? Es cuando Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Porque como creyentes de esta generación, ¿verdad? Muchas de las veces pudiéramos estar haciendo algo sin consultar al Señor, Así ¿verdad? es. Sin consultar a nuestro pastor, ¿verdad? Sin consultar con alguien, ¿verdad? Preguntarle, oye, estoy haciendo esto o quiero hacer aquello otro, tengo este proyecto. Y a veces pensamos, ¿verdad? Que nuestra madurez, ¿verdad? Pudiéramos decir, nos permite tomar decisiones y se vale, pero dice la palabra de Dios que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Sino que busquemos la dirección del Señor. Y esto no dice los nuevos creyentes o los pastores, o sea, no hay una condición. Dice que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Entonces siempre es bueno, ¿verdad? Preguntar, exponer, ¿verdad? Nuestros planes y nuestros proyectos con alguien más, ¿verdad? Desde luego, si es con alguien en autoridad, ¿verdad? Que sabemos que tiene un testimonio, ¿verdad? Pues muchísimo, muchísimo mejor. Y la palabra clave, ¿verdad? Y yo la confirmo con usted, es cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así es. Sí, porque les digo, podemos llegar al punto de pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si me permites hacer un recordatorio de una persona que nos tocó conocer a mi esposa y a mí, una persona que tenía ganas, ¿verdad?, de servir al Señor y yo te miro como en el ministerio en Semilla de Mostaza llegan los niños contigo y te buscan y te abrazan y todo, ¿no? Y miraba a la hermana esta recordándola que ella quería ser maestra de niños y lo insistió y se preparó, pero como que no tenía la gracia, ¿verdad?, para ser maestra de niños. Al último les daba dulces, les daba hasta dinero para que estuvieran quietos y la miro y me acuerdo que decía yo, definitivamente no creo que tiene un buen anhelo, tiene un buen deseo, ¿verdad?, de servir al Señor, trabajar con los niños, pero tal vez dentro del cuerpo de Cristo, y lo decía Dani al principio, ahora somos un cuerpo en Cristo y cada quien tenemos nuestra función diferente y aún en eso podemos estar no haciendo la voluntad de Dios. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué no experimentar, ¿verdad? Dentro de los ministerios, a ver dónde fluimos, dónde podemos encajar o encontrar el lugar que Dios tiene para nosotros y realmente estar haciendo la voluntad de Dios.
Claro, creo que un ejemplo muy claro lo tenemos en el Señor Jesucristo, Sí, claro. ¿verdad? Cuando Él tiene que elegir a sus 12 discípulos, Ujú. ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios de a quién debería de escoger. Ahora, tenemos una referencia, dice que había 70 discípulos de 70, Jesús, así ¿verdad? es. Pero dice que se pasó toda la noche buscando la dirección, la voluntad de Dios, saber de esos 70 quiénes eran los que iban a ser elegidos, ¿verdad? Para Claro. cumplir la voluntad de Dios. Y tengo añado yo esto, ¿verdad? Tengo la impresión que Jesús contempló todo, los diferentes reacciones que los discípulos tenían, ¿verdad? Frente a situaciones, porque cada uno de nosotros reacciona frente a la misma situación de una Diferente. manera diferente. Claro. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso, ¿no? Como lo que usted decía, tal vez lo que ella, no recuerdo esta persona, ¿verdad? Pero tal vez lo que esta persona, ¿verdad? No se le daba, era trabajar allí, pero Ujú. recordemos que todos tenemos una función dentro Claro, del cuerpo de así es, Cristo y así no es. necesariamente en aquello que pensamos, ¿verdad? Que se nos va a dar. Entonces, tenemos la referencia del Señor Jesús, ¿verdad? Así es. Mirando durante este tiempo, ¿verdad? Quienes eran capaces de poder someterse y cumplir aquellos estándares que él necesitaba y oró al Padre para saber quién de esos 70 iban a formar parte de sus 12. Amén. Y recuerdo una vez que compartíamos tú y yo en la radio y estábamos hablando de Proverbios 22:6, de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y algo que remarcábamos mucho es sí encaminarlos en el camino al Señor, eh, pero hay que buscar el camino que tiene ese niño. Y al momento de hablar de la voluntad de Dios para nuestra vida, más allá del ministerio, es en todas las áreas de nuestra vida. Es familia, servicio. Incluso yo me he quedado pensando, hace unos días tuve que por motivos familiares salimos de la ciudad y andaba con mi esposa y mis hijas y andaba manejando en la madrugada y, y recordaba ahorita las palabras cuando estaban los muchachos ministrando hace rato, en el desierto, en la noche, ni un carro ni para enfrente ni para atrás. Y yo miraba una soledad tremenda y miraba a mi esposa y mis hijos conmigo y decía, Señor, dije, no cabe duda que tú no te equivocas, Señor. O sea, tú, aparte de unir vidas, unes propósitos para que se haga tu voluntad. Y yo doy muchas gracias por mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Que son mis caballitos de batalla que para todas partes andan conmigo. Y miro en nuestra vida, le decía a mi esposa, ¿cuánto hemos recorrido juntos? No me imagino cuánto has recorrido tú con mi mamá Elba. ¿Verdad? Tantos años, tantos lugares, tantas situaciones, y aún ahí tenemos que estar conscientes de que estamos haciendo aún en esas cosas la voluntad de Dios. Ahora, vamos a darle vuelta Ujú, a que esto de la voluntad, ¿verdad? Vemos al ujú, apóstol Pablo, pero viene a mi mente mientras lo estoy escuchando, un Jonás. ¿Verdad? ujú. Un Jonás que Sí, conocía la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sí, era un profeta, alguien que Dios eligió para dar así un es. mensaje, ¿verdad? Y aún así, teniendo, Ujú, permítame esta expresión, todas las cartas sobre la mesa, sí, aún así, ¿verdad? Decidió aventar las cartas, ¿verdad? Y hacer su propia voluntad, a pesar a de pesar estar de. en la posición donde él se encontraba. Ujú, Pero algo que terminamos allá de ver en el libro de Jonás es que la voluntad de Dios se cumplió a pesar de que este varón, ¿verdad? Quiso darle la vuelta sí, a la voluntad de Dios. y la cumplió al final y todavía siguió enojado. Sí. Y todavía siguió enojado y también me recuerda a Balaam. Ujú. Señor también le dijo que fuera y los bendijera y no se aferró, ¿verdad?, a hacer su voluntad. ¿Y cuántos ejemplos nos da la Biblia, verdad? Que a final de cuentas Dios es soberano, Dios va a cumplir su voluntad tanto en sus vidas como en las nuestras y tenemos que estar bien atentos, ¿verdad? Y con un oído bien presto a lo que Dios quiere hacer por Claro. medio y por cada uno de nosotros. Claro, y tenemos aquí, retomando las notas, hermano Abiel, Ujú. un Pablo, ¿verdad? Que dijo, Señor, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y esa es la constante en todos los años de su Así ministerio, es. ¿verdad? Siempre sometiéndose a pesar de la oposición. Y una de las cosas que yo admiro, que he estado leyendo en este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Ujú. Veo a Pablo en una situación similar, un confinamiento. ¿Verdad? Así Él es. no está haciendo lo que le gustaría hacer. Sin embargo, este confinamiento no fue un obstáculo para Así es. que él pudiera detenerse en aquello que él le gustaba hacer, ¿verdad? Entonces, Así este es. es un mensaje claro del Espíritu Santo, así lo tomo yo, para nuestros días, ¿verdad? Que a Ujú. pesar de, ¿verdad? De Así que es. estamos en confinamiento. Pablo dijo, el Evangelio no está detenido. Estas cadenas no Así es. detienen el Evangelio, ¿verdad? Él siguió con su ministerio. ¿Qué siguió haciendo? La voluntad de Dios. Y esto es algo, ¿verdad? Que yo creo que sería bueno que hiciéramos un alto, ¿verdad? Ujú. En nuestro caminar en este día, ¿verdad? Porque sí es incómodo. Yo sé que hay incomodidad, ¿verdad? En muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos roto nuestra rutina, hemos Claro. roto nuestros horarios de servicio. ¿Cuántas Sí. personas no expresan, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Ya tengo ganas de ir Sí. a saludar a los hermanos, ya tengo ganas de Sí. abrazarlos, ya tengo ganas de ir y dar los gritos de júbilo, pero aquí con todos los hermanos Así es. disfrutar todo esto, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Esto está marcado en el plan de Dios, ¿verdad? En su voluntad. Así es. Dios va a seguir haciendo su voluntad, independientemente de cada situación, ¿verdad? Y bueno, Pablo lo muestra en el versículo, ahí en el capítulo 1, versículo del 24 al 29, dice el apóstol Pablo, 1 Colosenses 1, 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando, me encanta esta parte, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para que podamos cumplir la voluntad de Dios de una manera eficaz, tenemos que dejar que el Señor repose sobre nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos que dejar que nuestras debilidades, Dios se glorifique en nuestras debilidades para que repose en nosotros el poder de Dios. Y definitivamente la palabra de Dios no fue, Pablo estaba preso, mas su palabra no. Y gracias a Dios por Pablo y las personas que están a su alrededor que hicieron que esa palabra, ¿verdad?, siguiera fluyendo. Claro, aquí habla acerca de estos sufrimientos, ¿verdad? Dice Ujú. que la iglesia debe de Ujú. padecer, Claro, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo tuvo su parte, ¿verdad? De sí, sufrimiento, pero dice que la iglesia también va a tener sufrimiento y dice el apóstol Pablo, yo soy parte de ese sufrimiento y sí, me siento gozoso de así poder es. estar en esta situación de estar sufriendo, ¿verdad? Ahora, Ujú. déjeme poner algo aquí, dice el libro de Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora, la verdad, hermano Abiel, ¿verdad? Mm. Yo no soy tan espiritual de que cada sufrimiento alabo y bendigo al nombre de Dios y doy gracias, ¿verdad? Sí me cuesta y Sí, lo claro. logro procesar, ¿verdad? Pero honestamente mi primer reacción, ¿verdad? No es así de, Señor, muchas gracias porque Y estoy levanto mis sufriendo, manos ¿verdad? y Ni estoy levantando mis manos, pero sí, entiendo el proceso de Dios, ¿verdad? Y Pablo aquí está diciendo, en este confinamiento que él tiene, ujú, dice, aquí estoy yo sufriendo la parte que a mí me ujú. corresponde y nos deja, ¿verdad? Bien claro que la iglesia, ¿verdad? Va a sufrir también. Ahora, en su otra carta en Filipenses, ¿verdad? Dice que en todo el mundo la iglesia va a sufrir situaciones adversas, ¿verdad? Por cumplir la voluntad de Dios. Sí, y bueno, pues vamos a encontrar gozo, ¿verdad?
en medio de la prueba, pero sobre todo cuando nos encontramos haciendo su voluntad. Amén. Me gustaría compartirte otro punto. Sí, Señor. En el libro de ahí mismo, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y tú lo remarcabas en la enseñanza pasada, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ujú. A este punto le puse motivo y esperanza de la oración. Pablo, si continuamos leyendo desde el versículo 1, 2, 3, adelante, empieza a hablar donde él está orando por ellos. Una de las cosas que enseñabas en la introducción es que Pablo nunca estuvo en Colosas, sino que él hizo llegar la carta a Colosas, pero aún así, por las buenas noticias que tenía, oía lo que se estaba haciendo allá. No cabe duda que sí era parte del trabajo que había realizado él en los alrededores. Y me encanta esta parte porque hay veces que podemos orar por muchas cosas. Hay tantos motivos de oración y todos son muy válidos, todos son muy necesarios, como lo mirábamos hace un momento. Pero me gusta esta parte donde dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y me gusta esta parte porque estaba leyendo algunos comentarios que también el pueblo de Colosas creían que tenían todos los conocimientos. Lo leía así, que decía que como que tenían un frasco con todo el conocimiento y ellos tenían la tapadera del frasco. Entonces, me encanta esta parte porque Pablo, al saber la situación que estaba viviendo el pueblo, y como comentamos hace unos minutos atrás, tantas enseñanzas, doctrinas, enredos en todo lo que se enseñaba, porque se creían, según los comentaristas, que se creían muy sabios. Me encanta esta parte porque Pablo pide por ellos una oración, pero está limitada, porque dice: oramos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, dice, en toda sabiduría e inteligencia, y lo reduce, espiritual. ¿Por qué? Porque hacía falta más de eso. Tú lo comentabas hace unos minutos. Cuando llegan tantas doctrinas, enseñanzas equivocadas y no estamos bien cimentados en cuál es su voluntad, podemos desviarnos fácilmente. Claro. Sí, y uno de los aspectos que estaba bombardeando a la iglesia era la imagen de Jesucristo mismo, o sea, el Así es. fundamento, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de decir hace un momento, ¿verdad? Por todas estas corrientes filosóficas, ¿verdad? Que había a su alrededor y que de alguna manera, ¿verdad? Había encontrado esto, una grieta dentro de la iglesia y se había introducido en las enseñanzas, ¿verdad? Si me permite, hermano Abiel, Claro. el versículo 15 del capítulo 1 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hasta allí, ¿verdad? Y así sigue, ¿verdad? Entonces, Pablo les recuerda a la iglesia que Jesús, ¿verdad? Es la esencia misma de Dios, ¿verdad? Porque esta es una de las áreas que estaban bombardeando, ¿verdad? Estaban tratando de poner a Jesús simplemente como hombre. Y nosotros entendemos que Jesús era 100% Dios, 100% hombre, ¿verdad? Y aquí estaba, la iglesia estaba sufriendo, ¿verdad? Ese ataque, ¿verdad? De reducir a Jesús solo a su condición de hombre, porque esta es la filosofía, ¿verdad? Así Y hasta es. nuestras fechas, ¿verdad? Tenemos esta corriente filosófica, ¿verdad? De decir que Jesús es un gran maestro, ¿verdad? Que Jesús es un profeta. un profeta, ¿verdad? Un filósofo, pero siguiendo esta corriente, ¿verdad? Como un gran maestro, ¿verdad? Así Los es. que entienden este lenguaje Sí, lo sí. van a entender, ¿verdad? Pero Pablo aquí está diciendo que Jesús es
Dios, es la esencia, ¿verdad? Filipenses también lo dice, ¿verdad? Ahí en Así el es. capítulo 2, ¿verdad? Que Él es la esencia, ¿verdad? Dios mismo. De Dios. Y cuando habla aquí de primogénito, ¿verdad? No está diciendo que Él es, que fue El el primer primero en criado. creación, no. No. Está diciendo que Él tiene la dirección, ¿verdad? Él tiene la primogenitura, Ujú. por decirlo de una manera, de toda la creación, de todos aquellos que han de resucitar, de todos aquellos que han de poder entrar al Padre. Por Él entramos, por eso es nuestro primogénito, Así pero es. el primogénito que entra, ¿verdad? Delante del Padre y todos nosotros detrás. Pero una de las luchas más fuertes que había aquí que de acentuar, ¿verdad? Y por ende a la iglesia de todos los siglos es decir que Jesucristo es Dios. Así es. Bueno, recuerdo cuando estábamos en SECAM, una de las devocionales más cortos que tuve, llegó un hermano que se llama Rick Johnson, que estuvo misionero allá en la selva en el Amazonas. Y por lo real los devocionales en la mañana antes del desayuno duran 20 minutos, media hora. Y se paró y nos leyó Filipenses 1:27. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y salió y se fue. Entonces, una vez dijo el pastor Ramón, "Vea, ¿qué más le podemos añadir a eso? Nada. Entonces, al momento que hay tantas filosofías involucradas en la iglesia, el andar del cristiano es diferente. No es como Dios quiere. Entonces, ahí mismo en Colosenses, cuando pide Pablo, ¿verdad? Recordándoles que está orando por ellos, por sabiduría, porque conozcan la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, remarca lo mismo en Colosenses, dice. Mm. Para que andes, dice, como es digno del Señor. Y luego lo remarca claramente, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque cuando nosotros dejamos que a una enseñanza que no hable, perdón, que no permita hablar con nuestros propios actos, ¿quién es Jesús? Una vez me acuerdo que lo dijiste, que es mejor, dicen más nuestros actos que nuestras palabras. Es que si nosotros permitimos que otras corrientes, otras enseñanzas se metan en la iglesia y en nuestras propias vidas, créanme que no vamos a poder andar no vamos a poder andar agradándole a Dios en todo, mucho menos llevando fruto para toda buena obra. Lamentablemente el cristianismo es muy señalado por muchas cosas de esas, porque permitimos, aunque en nuestras vidas, dejamos que lleguen cosas que aún no sabemos, como Jonás, que no le agradan a Dios y permitimos que estén ahí. Una vez enseñaba ahí semillas de mostaza y les decía a los hermanos, donde dice el libro de Santiago que no demos lugar al diablo. Y le decía a los hermanos, ¿usted permitiría que si el diablo llega a su casa y toca y le dice, oye, me dejas estar ahí en una esquinita en tu casa, o ahí en tu recámara, o ahí en el cuarto de tus hijos, ¿usted lo dejaría? Y todos, pues no. Y a veces que así pasa, dejamos que ciertas cosas que sabemos que no le agradan a Dios habiten, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros hogares. Y por eso es bien importante ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, créanme que podemos agradarle a Dios siempre. Y más de buscar la aprobación de las demás personas, es buscar la aprobación de Dios. Y ese mismo versículo termina diciendo, y creciendo en el Así conocimiento es, de Dios. Es decir, este es un verbo que está siempre activo. así es. ¿Verdad? Ujú. Siempre nuestro conocimiento, conocimiento y crecimiento de las cosas de Dios es continuo. No puede haber un creyente que diga, yo he llegado a la madurez y ya tengo todo el conocimiento, ya soy Ya. suficiente maduro, no hay nadie que me enseñe. Dice aquí Pablo, ¿verdad? Y está orando por la iglesia y por la iglesia de todos los siglos. Dice que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y este es un reto para nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos creciendo en ese conocimiento de Dios, difícilmente vamos a poder permitir, ¿verdad?, que filosofías, que enseñanzas, que cualquier movimiento cultural, ¿verdad?, social, por más fuerte que sea, ¿verdad?,
permitamos, ¿verdad?, que entre a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar fundamentados aquí en la palabra. Y déjeme añadir un comentario más, hermano Javier. La iglesia, ¿verdad?, el cristiano, ¿verdad?, que está buscando la voluntad de Dios, siempre será un factor de cambio donde quiera que se Claro que sí. encuentre. Y esto, si va en contra de la cultura, ¿verdad?, va a incomodar muchísimo, Sí, ¿verdad? así Ahora, es. a eso le añadimos, ¿verdad?, lo conectamos con lo que decíamos hace un momento al principio, ¿verdad? La iglesia siempre ha sido señalada, siempre ha sido atacada. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre va a ser donde se plante un factor o debe ser un factor de cambio cultural, religioso, Así es. económico, político, etcétera, etcétera. Y esto, ¿verdad?, choca con las corrientes, que es lo que estaba pasando aquí con esta Así iglesia, es. ¿verdad? Y en la actualidad es lo mismo, ¿verdad? Cualquier lugar, ¿verdad?, donde usted se pare, ¿verdad?, y usted marque la diferencia, ¿verdad? Y le preguntan, ¿por qué? Bueno, porque soy cristiano, ¿verdad? Porque soy un hijo de Dios. En ese momento usted, ¿verdad?, se va a notar que le van a hacer así como un espacio, Sí, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque usted está siendo factor de cambio. Así es. O se alejan, o si se acercan, va a ser para atacarnos casi siempre. Eh, haces una buena referencia con eso. Siempre debemos ser factor de cambio donde quiera que estemos. Cuando Cristo, cuando dejamos que Cristo haga su voluntad en medio de nosotros, cuando nosotros vivimos procurando agradándole solamente a Él, definitivamente la gente primero se va a hacer a un lado. Siempre, yo creo que a muchos nos ha pasado esto que dices que eres cristiano y, oh, con razón no dices malas palabras, oh, con razón esto, oh, con razón lo otro. Pero definitivamente el Hijo de Dios tiene que ser un factor de cambio donde quiera que esté. Y aún recuerdo también el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, dice, por esa razón te dejé en Creta, para que corrijas Corrijas. lo deficiente. Y hay veces que, pues, no quisiéramos ser corrector de nadie, ¿verdad? Por las incomodidades que causan tanto para los otros, a veces como para nosotros mismos, pero definitivamente Dios hace su voluntad en nosotros y cuando nosotros procuramos agradarle a Él, créanme que sí, seremos como comentaste hace un rato, factor de cambio donde quiera que estemos. Claro, muy bien. ¿Hay alguna Sí, conclusión? sí, y bueno, concluyo con esto. Termino con lo que comentabas hace rato. Ahí mismo en versículo 15 al 17, Ok. dice, "Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten." Pues concluyo con esto, con lo que mencionabas hace un momento. Definitivamente en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos, si usted sale y mira las estrellas y la verdad decía bien el salmista, ¿no? Miro los cielos sobre tus manos y pienso y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La verdad que el amor de Dios por nosotros es tan grande que difícilmente podremos comprender esto que estamos leyendo. Pero gracias por la vía del apóstol Pablo que nos lo plasmó y nos hizo ver en realidad, ¿verdad?, que Jesús es definitivamente la máxima expresión de lo que es Dios. Amén. Amén. Muy bien. Y si me permite, hermano Abiel, añadir a su conclusión, dice Pablo, soy apóstol por la voluntad de Dios. Y usted lo mencionó al principio, ¿dónde empezó esto? Cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así es. Creo que podemos resumir todo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos frenar las corrientes que están a nuestro alrededor para que no entren a la iglesia o no entren a nuestra vida, no entren a nuestra familia? Necesitamos decirle al Señor, ¿verdad? Todos los días, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué Amén. quieres que yo haga hoy, Señor? ¿Qué quieres que yo haga con esta palabra? ¿Qué quieres que yo haga en mi trabajo? ¿Qué quieres que yo haga a través de los mensajes que yo mando en las redes? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en la escuela? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga con mi vida, verdad? Y cuando nosotros nos sometemos a esa voluntad de Dios,
que el Señor va a hacer cosas extraordinarias a pesar, ¿verdad?, de un confinamiento, a pesar de situaciones adversas y difíciles, siempre el Señor va a lograr su voluntad. Decíamos, ¿verdad?, de Jonás, ¿verdad? Él no quiso, ¿verdad? Pero eso no impidió para que la voluntad de Dios se cumpliera, ¿verdad? Y bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permite someternos eh, eh, con nuestra voluntad Sí, a su voluntad, ¿verdad? así es. Pues hermano Abiel, pues ha sido un placer, ¿verdad? Una dicha estar una vez más con usted, ¿verdad? Lo disfruto mucho, ¿verdad? Yo disfruto mucho al hermano Abiel conversar sobre estos pasajes y pues muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias. Por darnos la oportunidad de poder compartir este estudio con ustedes, estas reflexiones del libro de Colosenses.